Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo de devocional. En este día yo quiero invitarles a que leamos y estudiemos un poco lo que el Señor nos dice en su palabra en Lucas 17 del 1 al 4. Este pasaje nos dice lo siguiente, que lo voy a leer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que estudiemos un poco de una pequeña palabra. La palabra es corta, tiene 6 letras nada más, pero es algo que definitivamente nos lleva a entender y a comprender la magnitud de lo que el Señor hace en nuestras vidas y algo que Él nos pide a nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, y es acerca del perdón. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando del perdón en 2 vías, porque hablamos del perdón como ese acto que nosotros perdonamos, como lo leíamos aquí en Lucas, cuando alguien me ha ofendido, ha pecado, ha hecho algo en contra mía. Entonces mi acción y la invitación que Dios nos dice es que debemos que perdonar. Pero también tú y yo muchas veces podemos ser esa persona que está al otro lado, que pronto nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos fallado y le hemos hecho daño a alguien, y también es necesario entonces ir y pedir perdón. Esto lo hemos vivido en muchos momentos cada uno de nosotros. Y una persona que nos hace daño, miremoslo por ese lado, muchas veces aún la podemos estar mirando o nos pueden estar mirando de una manera confundida como enemigos. Nosotros como hijos del Señor no somos enemigos de nadie, y el Señor no quiere que tú y yo miremos a alguien de esa manera, pero tampoco que nadie nos mira a nosotros así. Somos nosotros que hijos de Dios, aliados del Señor, llevándonos el Señor a amar y no a maldecir. Los hijos de Dios estamos invitados a vivir de esa manera. No por nada, uno de los mandamientos que el Señor nos habla, y esa regla de ahora, es amarnos los unos a los otros. De ahí es que hay que amar incluso a nuestros enemigos. Amar incluso a aquellos que se equivocan, porque con frecuencia hay muchos que se equivocan, como tú y yo muchas veces nos equivocamos, pues no conocen el camino y no entienden la forma en que hay que desarrollarse. La forma en que las cosas pueden darse de una mejor manera es mirándolas bajo la mirada del Señor. Por eso es importante y la invitación que hoy el Señor nos hace. Yo sé que de pronto muchas veces has escuchado hablar del perdón. Muchas veces tú has hablado del perdón y mirándolo en muchos aspectos, bajo la mirada del Señor, pero también en el mundo, el coaching y muchas de estas personas de superación van a hablar también de eso. Pero hoy estamos mirándolo bajo la mirada del Señor y la invitación que nuestro Padre Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Una invitación de perdonar. Debemos encontrar la forma en nuestro corazón de perdonar a quienes se equivocan, perdonar a quienes nos han hecho daño, a quienes perdidos en esa sátira o en ese error están ciegos y tratan de buscar un camino, y en esos tropiezos hacen daño a los demás por una ceguera que hay en su corazón. Una ceguera que no les permite ver las cosas de la manera que el Señor la quiere que tú y yo la veamos.
tropiezan y le hacen daño al prójimo. O tropezamos tú y yo muchas veces y le hacemos daño a aquel que está a nuestro lado. Una verdad que no se encuentra escondida es que en la medida de las circunstancias, el perdón nos sirve a nosotros también. ¿Para qué? Para que seamos perdonados, para que vivamos el perdón hacia los demás, sino también para que aprendamos y disfrutemos de la libertad del Señor. El perdón, familia, nos libera. El perdón nos libera de una manera muy profunda, ya que el Señor no quiere que tú y yo guardemos rencor, porque cuando no hay perdón, entonces hay rencor. Cuando no hay perdón, empieza a haber amargura en nuestras vidas. Y cada vez que sentenciamos a alguien, entonces lo estamos convirtiendo en ese peso que se está creando y que estamos nosotros acumulando en nosotros. Nos tenemos que deshacer de eso, porque es una forma de alcanzar esa libertad que el Señor quiere que tú y yo vivamos. El perdón para nosotros es ese perdón que trae la libertad, por la libertad de Cristo, porque como lo dice el Señor, que Él ya murió por nuestros pecados, Él ya murió por todo ello, pero queremos que el Señor nos perdone, queremos que el Señor nos limpie, queremos que el Señor nos liberte, pero muchas veces nos cuesta trabajo nosotros actuar también de esa manera, con la mirada del Señor. Ustedes se imaginan que el Señor nos dijera, bueno, déjame ver si tú perdonaste, y entonces si tú perdonaste, yo te voy a perdonar. Y si no lo has hecho, entonces no te perdono. No, bajo esa mirada el Señor no nos evalúa, no nos limpia, no nos perdona. Pero sí nos invita a que amemos a aquel que está a nuestro lado. Que amemos aún aquel que de pronto nos ha hecho daño. Que perdonemos a aquellos que nos han mirado en algún momento con desprecio. Que perdonemos a aquellos que en algún momento han herido, han traído dolor a nuestras vidas. Y claro está, que miremos con la mirada del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, en qué momentos de pronto tú has hecho daño a otra persona. Muchas veces no lo hacemos de una manera consciente, pero sí podemos estar dañando, sí podemos estar lastimando y no ser un instrumento de bendición, sino aún de dolor, y no propiciamos y no dejamos que el Señor lleve a otros también a experimentar esa libertad y esa sanidad. Así que familia, hoy entonces dejemos que el Señor nos permita vivir y experimentar la libertad de ese perdón. Como lo leímos en Lucas 17, es una palabra que el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos. Dice que el Señor Jesús se acerca, como leíamos ahora en Lucas, en el primer versículo del capítulo 17, dice que Jesús se acerca a los discípulos y le dice, es imposible que no vayan a llegar tropiezos, pero ay de aquel que es esa piedra de tropiezo. Hoy entonces digámosle al Señor que no nos deje ser esas piedras de tropiezo, que no nos permita ser aquellos que están haciéndole daño a otros, sino que podamos ser ese factor, ese instrumento de bendición. Que si hay alguien que me ha ofendido, que tengamos ese corazón dispuesto, perdonador, que el Señor nos dice. Porque Él dice, repréndelo y si se arrepiente, perdónale. Porque no es pasar por alto las ofensas, es también ser ese instrumento de bendición para que otros vivan la mano poderosa del Señor. Y si 7 veces al día pecaren contra ti y 7 veces al día volvieren a ti diciendo me arrepiento, entonces perdónala. Porque entonces hagamos la pregunta, ¿cuántas veces el Señor o cuánto el Señor nuestro Dios ha perdonado nuestras vidas? Pues vivamos entonces en nuestras vidas y en nuestro corazón la libertad del perdón. Vamos a orar. Amado Padre, mi buen Dios, te damos gracias en este día por tu palabra, por permitirnos, Señor, hoy una vez más recordar lo que tú nos dices acerca del perdón, Señor. Permítenos ser esos oidores, Señor, y actuar conforme a como tú quieres que nosotros hagamos. No queremos ser
piedra de tropiezo para nadie, Señor. No queremos ser de aquellos que buscan, Señor, y que llevan el tropiezo a otras personas. Queremos ser, Señor, instrumentos de bendición. Llévanos, Señor, a ser sensibles, Señor, a mirar con tu mirada, Señor, a aprender a perdonar aunque nos hayan hecho daño, y también a tener esa valentía de pedir perdón cuando nos hemos equivocado, porque el perdón trae libertad y trae sanidad a nuestras vidas, y queremos vivir y experimentar la libertad en ti, Cristo Jesús. Gracias te damos por este día, te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.